Bien, estamos a viernes 7 de marzo de 2025 en Biomatemáticas 2. Estamos revisando lo que es el concepto de derivada de la derivada de funciones f de x, donde y es no lineal. Recordemos que f de x es y, la función es no lineal. Y ayer revisamos el concepto de la derivada, así lo vamos a presentar también, de x a la n, son funciones como p, que se define, ayer vimos, como finalmente después de hacer dos ejemplos, con n igual a 2, o sea x al cuadrado, con n igual a 3, x al cubo, vimos que en el caso de la derivada de x al cuadrado, la derivada es 2x. Y para la derivada de x al cubo, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Por lo que pudimos ver que para la derivada de una función x a la potencia n, la derivada, para una función de x a la potencia n, su derivada es el producto de la potencia n como coeficiente, producto de x, de n, la potencia n, por x, siendo x elevada a la potencia original menos 1. Eso fue lo que vimos el día de hoy. Vamos a preguntarnos qué sucede si ahora lo que tenemos es quinto nivel, una función f de x, donde también tenemos una variable, la variable x, un número constante, en este caso la potencia es el número constante, la variable es la cantidad de x, la que cambia, y la cantidad cambiante se eleva a una potencia n. X es igual a 1, por ejemplo la potencia era 2, en el primer ejemplo, 1 a la 2 es 1. Luego x cambia a 2, 2 al cuadrado es 4. Cambia a 3x, 3 al cuadrado es 9. Cambiamos a 4, 4 al cuadrado es 16 y así sucesivamente. El valor x es la variable independiente, de la cual depende el valor de y, que ahora sería 1, 4, 9, 16 para esta función cuando n es igual a 2, porque es segunda potencia, o x al cuadrado. Decimos a este número que está elevado a una potencia, porque sea n, al número que es elevado, recordemos que es x a la n. X a la n es igual a x por x por x n veces x. Eso es. X al cuadrado sería solamente 2 veces x. X por x es igual a x cuadrado. X al cuadrado es igual a x por x. Ojo, que no es 2x
2x. Esto es distinto, es igual a 2x, o 2 veces x, aunque yo veo 2x, ¿hasta me recuerda la cerveza? No, la cerveza no debemos llamarle 2x, debemos llamarle x cuadrada. Ya saben, la cosa es que vayan a la chelería y me da, por favor, un 6 de x cuadrada. Ya no te puedo dar más, ya tomaste demasiado, te van a decir. Será un chelero que no sabe matemáticas, ¿no? Porque 2x es x más x. A este número 2, que es el número de veces que x, el número de x, no el número de veces, el número de x's que se suman, 1, 2, le llamamos coeficiente. En cambio, a este número 2, ¿cómo le llamamos? Potencia. Una potencia nos dice el número de, la cantidad de números que se multiplican a sí mismos. Es una potencia. La cantidad de números que se multiplican a sí mismos. Si son dos números x y se multiplican estos dos números x, la potencia es 2. Si son 3x las que se multiplican, será la potencia n sería 3. En cambio, el coeficiente nos dice la cantidad de x's, no que se multiplican, sino que se están adicionando. ¿Cuántas hay aquí? 2. Entonces, el coeficiente es 2x. A un número desconocido x o a un número conocido 8 que se eleve a una potencia, le llamamos a este número base. Este número x se llama base. O sea que tenemos una base x y una potencia n. Aquí tenemos una base x y una potencia 2. Aquí no tenemos potencia, pues tenemos base, que sería x. X sería la base. Aquí tenemos una base que es x y una potencia que es n-1. La que voy a poner aquí, la base es un número y la potencia cambia. Es la variable independiente x. Entonces, n sería la base y x sería la potencia. Pero estas funciones que no son iguales a estas, ¿por qué? Porque en estas funciones, recordemos que esta es la función. En esta función, la base es la variable y la potencia es constante. En estas funciones, la base es constante y la potencia es variable. En cambio, aquí la base es variable y la potencia es constante. Son dos cosas diferentes. Hoy día está al revés volteado. Y es por eso que a estas funciones, a estas de aquí, le llamamos funciones de potencia, mientras que a estas funciones les llamamos funciones exponenciales, porque una potencia variable ya no se llama potencia, se llama exponencia.
En matemáticas, el exponente no es el que está hablando, no es el que hace la exposición. Es una potencia variable. Y por eso se llaman funciones exponenciales. Ya no funciones de potencia o funciones potenciales. El número base constante puede ser cualquier número, puede ser el número 2, salvo el 1, sería el número 2, el número 100, 100 números naturales, números racionales, un medio, 3 quintos, o números irracionales, como pi, como el número de Euler, e. Usemos este como ejemplo, que f de x sea e a la x. Nos preguntamos entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? No, estamos en problemáticas. Nos preguntamos, ¿cuál es la derivada de, ¿cómo lo pongo? Sería así, de esta, de x de e a la x. Recordemos, la definición de derivada de una función f' de x es igual a el límite cuando h tiende a 0 de f de x más, no, f de x, sí, más h menos f de x entre h. ¿Quién es f de x? E a la x. Pues podríamos decir que, vamos a ponerlo así. La derivada, para que no se nos olvide, la derivada en x de e a la x, es decir, de una función exponencial, esta en particular, será igual a el límite cuando h tiende a 0 de e a la x. Fíjense, ¿dónde está la x? Entre h y esta e a la x se la restamos a quién? O sea, f de x más h. ¿Cómo se escribe f de x más h? Pues, ¿dónde está la x? Esta x de aquí está acá arriba. ¿Qué es lo que está adentro del paréntesis? ¿Qué es lo que está aquí adentro del paréntesis? X más h. Por lo tanto, entonces debería ser e a la x más h. Ojo, porque ahí es fácil equivocarse. Lo que está acá arriba como exponente es esta x que está aquí adentro de f paréntesis x. Paréntesis. En la definición de derivada como límite de una función, dentro del paréntesis de el primer término del numerador es f paréntesis x más h paréntesis, pues debe ir el equivalente a esto. Mientras que en la segunda va la x, que es esta, e a la x, en la siguiente debe ir e a la que está dentro del paréntesis. E a lo que está dentro del paréntesis, x. E a lo que está dentro del paréntesis, para el primer término, debe ser e a la x más h. Una vez hecho eso, aprovechando que no la tableta, sino la tarjetita, mi acordeón, no, le llamamos acordeón. ¿Ese acordeón? No, eso suena feo. Esta la escribo ya la puedo escribir sin verla, sin el acordeón. La he repetido tanto que ya la memoricé, está aquí adentro.
La humanidad hace más de 5.000 años inventó algo que a mí me gusta llamarle, bueno, le llaman escritura. La escritura la inventaban los sumerios o los babilonios, acá no sé, en Mesopotamia. Las tablillas de arcilla, con escritura cuneiforme, todo esto que veamos en historia universal. A mí me gusta llamarle a esa escritura. ¿Para qué me sirve? Para acordarme, no me acuerdo. Pero está aquí adentro. No, está afuera del cuerpo. Esto me acuerdo porque está en mi memoria dentro de mi cuerpo. De cuando no me acuerdo bien y lo leo, me estoy acordando de una memoria que está fuera de mi cuerpo. La escritura yo le llamo memoria extrasomática, o sea, fuera del cuerpo. Es que la cosa es que les digan, ¿me estás copiando? No, no estoy copiando. Estoy acudiendo a mi memoria extrasomática. Me estoy acordando extrasomáticamente. No lo van a ganar porque no lo van a correr. Ok. Y ya tenemos la definición en función de el límite de una función, en términos del límite de una función, de la derivada de a la x. Y ahora, ¿qué hacemos? Resolvamos el binomio del numerador. Y vamos a seguir con esto. Aquí me voy a obviar, voy a poner entonces que sea el límite cuando h tiende a 0 de esto aquí es igual, e a la x más h. Podemos recordar que cualquier número, por ejemplo 2 elevado a una potencia binomial, o sea, dos números, podría ser de 2 más, no, que sea más simple, me quepa, a la potencia 2 más 3. Y eso, ¿de qué otra manera lo puedo escribir? ¿O de dónde viene? Esto es igual. Vendría de una regla que sea la regla de las potencias. Es el resultado de la regla de las potencias, que sería cuando tengo dos números de potencia, 2 al cuadrado, que se están multiplicando, pero no sumando, multiplicando. Lo que se suma son las potencias. Vimos por qué. 2 al cubo. ¿Sí? Porque esto es igual a 2 al cuadrado, ¿qué dijimos que era? Pues 2, número 2 que se están multiplicando entre sí. Y el 2 al cubo, 2 por 2 por 3 número 2. No, lo malo. 1, 2, 3, 12. No, es que ya me confundo porque el 12 sería esto. Es el lío de trabajar con números. Bueno, y esto que es igual, que sería igual a 2 a la quinta potencia. 2 más 3 es 5. Esta es la regla de las potencias. ¿De dónde viene esto? Tal vez viene de acá. Diríamos algo equivalente a decir que es e a la x por e a la... Vamos a ver completo, si no, ¿de dónde salió esto? De la manga del chaleco, ¿no? Sería e a la x más h sería igual a e a la x por e a la h. Entonces podemos esto sustituirlo acá. Sería, decíamos, e a la x por e a la h menos e a la x entre h. Esto lo puedo factorizar con, o lo voy a poner aquí en abajo, factorizando tengo que el límite cuando h tiende a 0 de esto sería igual a e a la x por
por e a la h menos 1. Ahí. Entre h. Ahora, esto lo puedo pasar por acá, por las reglas de límite que vimos antes, en matemáticas 1, y tenemos, porque esto es el equivalente a la constante. ¿Por qué digo que es el equivalente a la constante? Aquí lo que tenemos que es, como límite, decimos que esta función tiene un valor no definido, por eso tiene un límite, dependiente de h. Entonces sería como si dijéramos, esto es, el cociente de arriba es, para el caso de las funciones lineales tradicionales, y2 menos y1 entre x2 menos x1. Esto es y, esto es x. Entonces, el límite de la función está o depende de, no de x, sino de h. No de x, sino de y. No depende de y, sino de esta x, pero esta x, para nuestra definición de la derivada, la x es la variable h. La x, porque es lo que va abajo en la definición dependiente. y2 menos y1 menos entre x2 menos x1, x2 menos x1 es h. Eso sería como si digamos el límite cuando x tiende a 0. Para una función general, el límite de una función general. Pero aquí la variable x es h. ¿Esto qué sería? Esta no es la x general. Equivale a una constante y dice la regla de los límites que para el límite de una función, las constantes las puedo sacar del límite, porque finalmente no varía. Entonces tendríamos que la derivada en x de e a la x es igual a el límite, antes del límite, vamos a poner aquí lo que saqué del límite de la función, e a la x por el límite cuando h tiende a 0 de qué? De e a la h menos 1 entre h. Ya quedó aquí como si fuera una función, el límite cuando x tiende a 0 de e a la x menos 1 entre x. Hablando de lo que sería una función genérica. Eso es una constante equivalente al coeficiente. Ahora, de aquí, si h tiende a 0, ¿qué sucede con este número? Esto, el límite cuando h tiende a 0 de e a la h menos 1 entre h, en realidad no tiende a 0, tiende a 1, porque tendríamos la unidad, no es 0, porque no es 0, tiende a 0. Es decir, esto significa que h podría ser 0.0000000, tantos ceros como quieran, 1. O sea, no es 0. Si fuera 0, no estaría definido. Sino que esto se convierte en un número que nos va a dar cerca de 1. Cerca de la unidad. Por lo tanto, entonces, si esto es cierto, la derivada en x de e a la x será igual a e a la x por 1, y e a la x por 1 es e a la x. Eso me aburrido y ya acabamos, porque la conclusión es que la derivada en x de una función e a la x o pi a la x o 5 a la x
lo que sea a la x es la función misma. Y podríamos ejemplificarlo, voy a hacer rápidamente la gráfica de la función lineal y igual a e a la x, sería más o menos así, sería y, sería x, y la función, incluso considerando valores negativos de x, menos x, la función es en esta forma. Es una función exponencial, como aquella con la que se asustaba la gente al principio de la pandemia. ¡Ay, es que doctor Gatel, la pandemia ya está tomando forma exponencial! Pues sí, ¿qué quiere que haga? Los fenómenos biológicos de reproducción, todos, no importa si eres un ser vivo, como una bacteria, o una ballena azul, o un humano, bueno, no, un humano no sirve porque un humano solo no se puede reproducir, salvo que sean nucleares. Se pueden clonar, ¿no? Nosotros estamos jodidos. Sí, ok, ya cloné la célula, mi célula mía de mí. ¿Y dónde la pongo? ¿La guardo de colección o qué? Pueden vivir sin nosotros y mantener la vida en la tierra, la vida. ¿Okay? Por cierto, felicidades, compañeros. Hay un motivo más por el cual debemos tanto celebrarlas como conmemorarlas como felicitarlas. Son unas autosuficientes personas. Bueno. El crecimiento de cualquier población biológica, sean organismos como bacterias, humanos, ballenas, e incluso entes biológicos no vivos, es decir, no organismos como los virus, no son organismos pero se reproducen, no son organismos que requieren un huésped al que infectan, secuestran su aparato genético y empiezan a hacer copias de ellos mismos. Como en las fotocopiadoras hay errores, se llaman mutaciones y lo que provoca ¿y ahora cuál es la variante no sé qué del virus COVID? Pues el que toca. Hacer sorteo genético. Secuestran el aparato metabólico de síntesis de proteínas de la célula hospedadora, la célula a la que parasitan, son como parásitos los virus, para poder reproducirse ellos, y su curva de crecimiento es de la misma forma exponencial que la de cualquier otro organismo, aunque no son seres vivos. No están vivos, pero se reproducen. La reproducción no es la única característica de un ser vivo. Una característica que debe tener un aparato metabólico propio. Si no, no es un ser vivo, por eso es que los virus no son seres vivos. Por eso cuando alguien preguntaba, ¿cómo matamos a los virus? Pues igual que a los zombies. ¿Cómo matas a un zombie? No hay manera, porque ya está muerto, por eso es zombie. Cosas entre la ciencia de la biología y la fantasía de las películas que a mí no me gustan. El apocalipsis zombie, a mí no me preocupa. A mí no me da miedo, no me da miedo los muertos, me da miedo los vivos. Entonces, ¿cómo será la derivada? ¿Cómo será la derivada de esta función exponencial? ¿Cómo será y'? La puedo hacer incluso en el mismo sistema cartesiano. ¿Por qué? Aquí, ¿cómo es la pendiente? ¿Cómo es la inclinación de la tangente en este punto? Es muy pequeña, ¿no? Se acerca a cero. Lo puedo poner aquí. Ahí está. ¿Cómo es la derivada aquí? ¿Cómo es la pendiente? Es positiva, de hecho aquí también es positiva, solo que muy pequeñita. Aquí la pendiente es mayor, está más inclinada la línea tangente en este punto, vamos a decir. ¿Cuál es la pendiente de la tangente en este punto? Pues es un valor mucho más grande en y'.
pues a lo mejor está por aquí. Y en un punto intermedio, digamos por acá, aquí pongamos más. ¿Cuál es la pendiente de la línea tangente en este punto? Pues un valor intermedio entre estas dos, entre esta y de aquí, esta y', vamos a decir, esta digamos que sería y'3, estoy poniendo 3 puntos, y esta llamémosle y', bueno, no tendría que estar aquí, tendría que estar aquí, y'2. Esto sería para x1, sería x2, sería x3. Para la función, la línea azul, tengo un valor de x1, y1, aquí está, x2, y2, ahí está, x3, y3, y por eso se dibuja esta línea creciente. Una ventaja es que en toda la evolución biológica, incluso de los virus, hay factores limitantes. Eso es cuestión de, eso lo estudiamos en la ecología, los factores limitantes, que son los que provocan que la curva, como nos platicaban durante la pandemia, se aplane, o sea, que no siga creciendo, sino que su pendiente, después de ser muy grande, su derivada, empieza a disminuir el cambio de y en x, es decir, la pendiente disminuye, y eso es el aplanar la curva. En lugar de que siga subiendo, la bájate, la jalas por acá. Por eso nos mandaba para la casa. Evitamos la reproducción de los virus al no andarnos transmitiendo. Que había que salir con el cubrebocas. Pero ¿para qué? Para que no me contagie, no babas. Para que tus babas no contagien a otro en caso de que seas asintomático. El cubrebocas no protege a la persona que lo usa, protege a los demás de la persona que lo usa. La única manera en la que te proteges de que no te, aunque te caiga el virus no te entre, es que salgas como vestido de astronauta. Sí. Bueno, no, los cirujanos y los personal médico, enfermeras y los que atendían a los pacientes se vestían como astronautas, con escafandras, que eso sí impide la entrada del virus, no llega. Porque, bueno, ¿por qué el cubrebocas no protege? Porque te puede entrar por los ojos. Alguien estornuda, paz, bolas, ya valí. Porque entran por mucosas vocales, mucosas orales, mucosas nasales y mucosas oftálmicas. Por los oídos no, fíjate que no. A menos que tengas problemas por haber buceado y se te haya reventado el tímpano. Entonces, sí, es un orificio por el cual puede entrar. No está comprobado, pero es una hipótesis que pudiera entrar por heridas. No lo quiero ver, no quiero hacer experimento, no quiero. Entonces, de las enfermedades respiratorias o las transmisibles por vía aérea se transmiten cuando llegan a entrar en contacto con mucosas en las personas que todavía no habían sido infectadas. Por el oído, ¿sí? Pues es que depende de lo que si hay receptores o no. Porque es una interacción como las reacciones enzimáticas, la reacción enzima-sustrato. Tenemos una enzima y el sustrato tiene que tener la forma para que pueda haber una interacción molecular. Los virus lo que tienen es en las proteínas que tienen, proteínas o azúcares, porque pueden tener azúcares, glucoproteínas, pero se llaman glucoproteínas porque tienen glúcidos, azúcares. Las glucoproteínas de la cápside, que nos membrana proteica de los virus,
Las glucoproteínas pueden tener una forma, les llaman agujas, por ejemplo, que sean complementarias con el montón de proteínas que tenemos en la membrana celular. Si hay afinidad de forma, se llama afinidad topológica, semejanza topológica, entonces puede entrar las proteínas del virus y unirse a las proteínas de la membrana de la célula hospedera. El huésped es el virus. Cuando llegan a hotel, son huéspedes. Entonces el virus huésped llega al hospedero, no tiene reservación, no puede entrar. No, ellos llegan sin reservación y entran. Siempre que haya posibilidad de interacción molecular de las proteínas de la cápside con las proteínas de la membrana. ¿Sí? Yo no he encontrado reportes, habría que revisarlos, dijo la profesora, si es que los hay, de afinidad de las proteínas de esos virus o de algunos otros con las proteínas que se encuentran en las células que forman el epitelio del oído medio. Porque recordemos que el oído es toda una estructura anatómica y molecular. ¿Por qué molecular? Porque están formadas por células y las células están formadas por moléculas. Si es así, tendrían que ser afines a las proteínas de las células que forman, por ejemplo, la membrana timpánica. Y la membrana timpánica se parece mucho a la piel. No es como una célula del endotelio, o sea, de la parte interna de la piel, sino más bien la parte externa. Entonces yo tendría mi duda. No es que no le crea, es que soy científico y debo dudar. Entonces, pero qué bueno que nos da la referencia, tendríamos que buscar nos das el dato para buscar las referencias que sustenten esa propuesta. Eso es ciencia. No es de, no te creo, o no, sí. Lo dijo una maestra. No importa si lo dice el premio Nobel de medicina o fisiología. No. Ha habido premios Nobel que se han equivocado. Uno de ellos fue Linus Pauling, el descubridor de la estructura de las proteínas, precisamente, de la alfa hélice y eso. Por eso le dieron el premio Nobel en química. Estuvo trabajando en la época, a principios de los 50, buscando velocidad la estructura del ADN. Hizo sus experimentos de cristalografía de rayos X, obtuvo las placas, hizo los cálculos en las placas y llegó a la conclusión de que sí es una hélice. El ADN es una hélice, lo publicó en un número de abril, creo, de los Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, Proceedings of the National Academy of Sciences, de abril del 53, donde dice: la estructura del ADN es una hélice triple. Triple, está el artículo publicado, lo van a encontrar. Busquen Linus Pauling ADN, van a encontrar el artículo. Pues es un artículo extensísimo, son como 8 o 10 páginas o más. En cambio, un artículo de una página, ahora son 3 artículos: el de Wilkins, el de Franklin y el de Watson y Crick. Por eso fue Franklin y su colaborador, el profesor Golding. Wilkins publicó con otros 2 colaboradores y Watson y Crick publicaron por su cuenta. Fueron 3 cartas en un número de abril del Nature, donde dicen que es una hélice doble. Los experimentos posteriores confirmaron que el modelo de Londres era el correcto, el modelo de California, porque Pauling trabajaba en California, estaba equivocado. Un premio Nobel que la metió hasta acá. Así lo hacemos. Pues que debemos verificar. Bueno, ¿cómo la pendiente aquí es mayor que acá? Quiere decir que la pendiente va aumentando. Y la pendiente sigue aumentando. ¿Cómo es la curva? Igual. Hagan el cálculo en papel milimétrico, grafiquen y van a encontrar, van a confirmar lo que estoy diciendo. Y si no, digan: el profesor se equivocó. Me lo dicen el martes, por ahí acabamos.